Bien. Bueno, así que vamos a arrancar, chicos. ¿Sale la presentación o no, Nati? En el verbo decirme porque me parece que sale las diapos, ¿no? Dejo de compartir y voy. A ver. Ahí se ve el power con las tiritas. Con las tiritas. Entonces, ¿cuál sería? Ahora nada. Ahora nada. Ahí vamos, ahí vamos. Disculpe, pero estamos aprendiendo. Ay, ahora no lo puedo ver. Lo que pasa es que yo como presentación no puedo ver el Zoom. Ese es el tema. ¿Por qué no se puede ver el Zoom? A ver ahí. A veces te lo hace como chiquitito arriba. No. ¿Ahí ustedes ven algo? No, no ven nada, ¿no? No. Claro, no, no sé, me sale el Power la presentación, pero no. Bueno, la presentamos así, qué sé yo, si no demoramos más. ¿Compartiste? Sí. Sí, pero no me salió. Sí. Bueno, vamos por acá. Listo. Ahí abierto, puede ser. Me escucho yo. Sí, ahí Bueno, están las tiritas. sí, bueno, lo ponemos así, porque no sé, no me sale Nati como recién probamos. ¿No? Bueno, Bueno, acá les presentamos la materia nuevamente. La cátedra se llama Bioestadística y Epidemiología Aplicada para aquellos estudiantes que no pudieron estar la semana pasada. Quienes conformamos el equipo de cátedra soy yo, que mi nombre es Carolina Gallardo, como profe, y mi compañera que está acá, que nos presenta, Nati. Bueno, Nati Turuela como AIP. Bueno, un poco era como para hacer una hoja de ruta. A mí me interesa que ustedes tomen noción de dónde se encuentran y en esto de la virtualidad, que fueron estudiantes que tal vez se iniciaron su carrera universitaria en el marco de una pandemia, poder pensar en dónde se encuentran hoy ustedes. O sea, hoy ustedes se encuentran en el tercer año. Cuando ustedes finalicen este ciclo lectivo, ya van a tener un título intermedio, que es el título de enfermeras, enfermeros, enfermeros, sí, enfermeres, no sé cómo se dice, en inclusivo. Pero bueno, han podido transitar el primer año con las materias fundamentales en lo que son las ciencias aplicadas y los fundamentos de la enfermería, que se supone que ya los tienen incorporados. ¿Se escucha bien? ¿Sí? sí, profe, se escucha Bueno, Sí, bien. profe, se escucha bueno, bien. en el segundo año, que recuperando lo que ustedes transitaron según el plan de estudios, han visto todo lo que son los cuidados de salud psicosocial, de adulto y de anciano, que está remarcada en rojo justamente porque es una materia correlativa con esta materia de bioestadística y epidemiología, los aspectos sociológicos y la psicología social. Y bueno, en cuanto más a las ciencias básicas, sería la farmacología, la nutrición y la dietoterapia. Y ya ahora en el tercer año ustedes van a ver, por un lado, todo lo que tiene que ver propiamente de la enfermería con respecto a los cuidados, y con otra área que sería la sociohumanística, donde van aspectos bióticos y legales, entramos nosotros desde bioestadística y epidemiología aplicada y el fundamento de la investigación. Hay cosas que, a ver, se van a acercar, que nosotros vamos a ver a los fundamentos de la investigación en enfermería y que seguramente después los van a recuperar el año que viene cuando hagan metodología de la investigación, si siguen el ciclo de la licenciatura. Eh, pero eso es básicamente para que tomemos noción de dónde nos encontramos hoy en el marco de la carrera de la licenciatura y que, bueno, que es una materia fundamental que le incorporen o al menos que se puedan apropiar de las herramientas que intentamos proveerles desde la cátedra. Esa es un poco la idea. ¿Sí? Cuando hablamos de la bioestadística y la epidemiología, ¿para qué nos sirve en el rol de ustedes futuros enfermeros? Bueno, porque ustedes van a trabajar con la salud humana. Entonces, bueno, en esta compleja relación que existe entre la salud, la enfermedad y los procesos de cuidado, donde ustedes tienen su especificidad en el rol de la enfermería, se va a dar una relación compleja que se va a avanzar en ciertos supuestos epistemológicos, como desde dónde la conciben la salud, desde dónde conciben la enfermedad, desde dónde conciben los cuidados, pero es necesario poder pensar qué herramienta, qué nos va a dar esto de la bioestadística y la epidemiología a los fines de poder comprender mi rol enfermero y para qué me sirve, digo, para tomar decisiones
si estoy en una institución de salud, para poder planificar, para poder hacer una investigación sobre alguna problemática que me interese o en la cual tenga que trabajar. Entonces, la bioestadística nos va a dar ciertas herramientas y la epidemiología nos va a dar otras, ¿sí? La idea es poder apropiarse de las mismas. Bueno, como les habíamos comentado la semana pasada, un poco los objetivos docentes, bueno, el primero de ellos es que logren utilizar las herramientas y las técnicas básicas para el análisis de la información estadística. Digo, tal vez recuperemos nociones o conceptos que ustedes han trabajado en la secundaria, conceptos básicos, porque ustedes este año tienen estadística aplicada, pero el año que viene van a tener estadística 2, que sería donde van a ver la estadística inferencial. Acá vamos a ver la estadística básicamente descriptiva, ¿sí? Luego que adquieren conceptos básicos, esto de la estadística descriptiva, adelante, para el abordaje de los procesos de salud o enfermedad, ¿no? De poder pensarlos, y analizarlos y tomar decisiones. Que luego identifiquen los distintos tipos de diseños epidemiológicos. Vamos a ver qué diferentes formas de abordar los estudios epidemiológicos y cuándo deberían utilizar cada uno de ellos. Y por último, que logren valorar e intervenir activamente en el proceso de la vigilancia epidemiológica, ¿no? Vamos a ver qué significa esto de la vigilancia, por qué necesitamos tomar decisiones cuando estamos trabajando con situaciones de proceso de salud o enfermedad. El horario semanal de cursado va a ser los lunes, de 18 a 20 es la parte teórica, que es lo que vamos a brindar hoy, por ejemplo, vamos a empezar con la unidad 1, y los martes es cuando vamos a subir y a explicar la parte práctica. La idea es que ustedes tengan la libertad de manejarse con esos prácticos, y tal vez al martes siguiente tener un espacio de recuperación de cómo les fue con esos prácticos, si tuvieron algunas dudas, y si no, seguir avanzando según avancen los temas teóricos. Pudimos lograr que nos den, digamos, el acceso a Zoom, que esto implica poder no tener el límite de los 45 minutos, que siempre pasa con Zoom. La Facu nos pudo brindar este link de acceso, por eso lo pudimos publicar ahí en la PETCO. Así podemos grabar las clases y poder subírsela a compañeros que no pueden estar en este momento participando del espacio de la sala, ¿no? Algo que nos remarcaron y por ahí nos sugirieron desde el departamento de enfermería, que cambia a lo que habíamos charlado el lunes pasado, o al menos le habíamos comentado con Nati, es que nos sugirieron que esta materia se debería poder promocionar. Nosotros consideramos que para poder promocionar deben aprobar los 2 parciales que tenemos pensado tomar dentro de lo que es el cursado, con nota mínimo de 7, ¿sí? El mínimo de 7 para poder promocionar. Pero si en uno de esos parciales se sacan menos de 7, automáticamente quedan regulares. No es que se puedan, digamos, si en uno me saco 5 y en otro me saco 9, no es que sigo con la posibilidad de promocionar, ¿sí? Es un poco la idea. Por otro lado, no va a ser una promoción directa, sino que va a ser una promoción con un coloquio final, que la idea es que la universidad empiece a tomar los finales presenciales. Así que bueno, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que sean, por general como esta cátedra tiene muchos estudiantes, seguramente va a ser escrito, si es que a todos estudian y les va muy bien. Pero bueno, se trabajarían sobre los conceptos principales que se desarrollaron a lo largo de la cursada. Si quedan como regulares, para poder ser regulares, la aprobación como mínimo son de los parciales de 4, y ahí sí tienen la posibilidad de un recuperatorio en caso que les vaya mal. Y el examen final es presencial y va a ser escrito supuestamente también si son el número es elevado como son en esta cursada. Nosotros ya mandamos a pedir una nómina provisoria de estudiantes que están cursando, pero sabemos que es numeroso la cantidad de alumnos que están en esta materia. ¿Alguna duda? ¿Alguien quería hablar? No, profe. Sí, ¿Cristian? No, ya no. Sí, le decía que no tenía ninguna duda. Ah, listo. Bueno, La consulta mía sería sobre la promoción, ¿cierto? O sea, si la persona sacó un 6 y quiere aumentar la nota con el recuperatorio, ¿no se puede, no? no se puede. No, si sacan menos de 7, automáticamente ya quedan regulares. Pero bueno, esa es la condición que pusimos para poder discernir entre condición de promoción y condición de regularidad. Giselle, Ok, sí, perfecto. decimos. Ay, no digo.
había, no, me olvidé, no me acuerdo de la pregunta, disculpe. Bueno, cualquier cosa que vaya surgiendo después lo vamos trabajando a lo largo de la cursada, ¿sí? Pero básicamente estos serían los lineamientos generales para poder acordar criterios de cursada. Y por Profe, sí, perdón, ya me acordé. Cuando se refiere a instancias escritas, ¿se refiere a mano? no lo tenemos definido todavía, chicos, o sea, se supone porque si se presentan 200 estudiantes a rendir un coloquio o un final, es inviable hacerlo en una jornada, porque somos dos en la cátedra, ni siquiera nos podríamos dividir en comisiones para tomar oral. Entonces, por eso, escrito se supone escrito, no sé si a mano, no sé, vamos a ver, pero se supone que no lo tenemos definido todavía, se lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada y según cómo respondan. Pero sí, sería a mano, supongo, porque no sé si todos disponen de un Ah, bueno. dispositivo para llevar a la facultad en caso de, porque sí o sí tiene que ser presencial. Es lo que nos están exigiendo es que los exámenes coloquios finales, ya sea regular o libre, que sean de manera presencial. Eso sí se está postulando desde la facultad. Bueno, continúo. En caso de que Profe, sean, sí, disculpe, buenas tardes. Le quería hacer una consulta. ¿Tiene alguna correlativa esta materia? sí, El- lo dije al principio. Ajá, La pero materia tiene con final o solo o solo el retener las materias anteriores regularizadas? regular y con final. Según el plan de estudio, es cuidados del adulto y del anciano que está en segundo año. Ah, gracias. Que lo está marcadito ahí en rojo, cualquier cosa tienen a disposición este Power en la PETCO, ¿sí? Profe, con final Sí. sería para la promoción, ¿verdad? No, para la proporción y para la regularidad, según lo que dice el plan de estudio. Para ustedes cursar esta materia, tienen que tener regularizado cuidados. Ujú. ¿Se entiende? O sea, tienen que tener aprobado el cursado. Pero si ustedes se van a final, para poder rendir el final de esta materia y para promocionarla, tienen que tener el final de cuidados. ¿Se entiende? Claro, profe, sería que tendrías que tener el cursado, la materia regularizada en este caso. Claro, cuidado del en adulto esta y del instancia, anciano. ahora, para poder cursar epidemiología, tienen que tener regularizado el cursado de cuidados. Ah, claro, profe, porque se había entendido que había que tener el final de cuidado. Para No, poder rendirla. cuando quieran rendir el final de epidemiología, tienen que haber tenido aprobado el final de cuidados. ¿Se entiende? Recuerden que en la página de Facias pueden descargar, hagan eso, descarguen el plan de estudios de su carrera. Ahí les detalla bien todas las materias que tienen y cuáles son las correlatividades. Profe, entonces tienen tiempo, por ejemplo, ¿no? Para la promoción, tendrías tiempo de sacar cuidado de adulto y del anciano hasta mayo nada más. Claro, exactamente. Para la promoción tienen tiempo hasta mayo para sacar el final de cuidados. Sí. Bien. Y para los estudiantes libres, la idea sería que sea una instancia final, que el examen sea una instancia escrita y después una instancia oral. También eso va a depender de la cantidad de estudiantes, chicos, porque eso no sabemos. Es la primera vez que vamos a tener esta materia y desconocemos cuántos se presentan en cada instancia, ¿sí? Eso lo podemos coordinar según la consulta previa a la mesa de examen y eso lo definiremos como equipo de cátedra, más cercano a la fecha, ¿sí? Eso por un lado. Hasta acá llegaría la presentación de la materia. Por otro lado, hemos publicado también dentro de lo que es la PETCO un cronograma tentativo, o sea, analizando la cantidad de clases que vamos a tener teóricas y los prácticos correspondientes, ¿qué se trataría en cada clase? A modo tentativo, digo, porque pueden surgir cosas sobre la marcha, o por ahí que un tema nos demande más tiempo que otro, pero bueno, es aproximado para que ustedes se guíen, y ahí sí están las fechas de los parciales. También nos informaron que tenía que haber una semana entre la fecha de parcial y la fecha a ver si puedo verlo acá. Esperen un segundito. No, la fecha de parcial y la fecha del recuperatorio.
Eso no sé si ustedes lo sabían. Bueno, acá en la página de Petco está, lo pueden buscar tranquilo y cualquier cosa lo volvemos a charlar, así no nos toma más tiempo esto de la presentación de la materia, ¿sí? Que era un poco reiterativo a lo que hablamos la semana pasada, pero como había habido unos cambios con respecto a esto de la promoción, que nosotros desconocíamos en la cátedra, por eso queríamos recuperar. Hola, profe. Le hago una consulta. Dinos. ¿El coloquio va a tener algo diferente al final? Sí, sí, se supone que es alguien que el que tiene promoción tuvo un desempeño más favorable durante la cursada, por lo tanto va a ser diferente el coloquio que el final. Y los dos recuperatorios son juntos, sí, los dos recuperatorios van a ser juntos el mismo día. O sea, te vaya bien en un parcial, o perdón, te vaya mal en un parcial o te vaya mal en otro, el recuperatorio va a ser uno solo. O sea, un mismo día, digamos, el recuperatorio. Está bien, gracias, profe. No, de nada. Bueno, arrancamos con la clase, así no nos demoramos más y vamos si llegamos a terminar. A ver. Compartir pantalla. No sé si puedo. A ver si me sale. Bueno. Sale igual, Nati, ¿no? Sí. No sale con... Sale con las tiritas al lado. No sé cómo hago para que no salga. ¿No te pone ahí, si pones abajo compartir, te pone presentación o algo de eso? Compartir... No, compartir sonido, optimizar clip de video, me dice, no sé qué más. Sí, a ver si me voy al Power. No quiero mirar. ¿Ahí está compartiendo? Sí, pero con las tiritas. Con las tiritas. No sé. Prometo sacarme esta duda porque ya me pasó varias veces para la próxima. Así, bueno. Bien, básicamente hoy vamos a arrancar con la unidad número 1, donde vamos a compartir con ustedes para qué usamos la estadística, para qué sirve la estadística como método y qué hacemos con el tratamiento de los datos. Para ello vamos a recuperar los conceptos de qué es una población. ¿Sí? Sí. Hola, ¿quién habla? Disculpe que le interrumpa. Arriba, Sí. Giselle. ¿Me escucha? Sí. Sí, se te Arriba, escucha. donde tiene 1, Acá. 2, 3, 4, Ahí. el quinto loguito es para presentar. ¿Ahí? ¿Reanudar? No. Sí, No, se sigue viendo las tiritas. Claro, porque lo pongo, ¿saben qué? Me aparece a mí la pantalla completa, pero como que se me sale del Zoom. Eso me pasa. No sé, bueno. Bueno, estamos. La próxima lo intentamos de otra forma. Pero se me sale del Zoom, por eso. Bueno, vamos a arrancar en esto. ¿Para qué sirve la estadística? Bueno, la estadística va a ser un conjunto de métodos que nos va a servir para la toma de decisiones, para la organización, la recopilación y la presentación y análisis de datos, para poder deducir conclusiones o tomar decisiones de acuerdo a un análisis. Por ejemplo, no sé, ustedes cuando estén trabajando en una institución de salud, tengan que tomar decisiones sobre cuestiones que están trabajando con sus pacientes, los que les llama la atención o que problematizan con el equipo de salud, es necesario por ahí entender que para eso nos sirve la estadística. Si nosotros vamos a tener datos, podemos tomar decisiones respecto a los mismos. Va a depender de las características de la población con la que trabajemos, de la problemática de salud que estemos abordando. Entonces, para eso nos va a servir la estadística. Algunos dicen que es el arte de la decisión ante la presencia de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque se va a posicionar desde un lugar donde yo veo los datos objetivos y es lo que me va a dar herramientas para tomar decisiones frente a un futuro que no sabemos qué puede llegar a pasar. Pero esos datos que yo tengo me ayudan a pensar cómo puede ser una situación futura posible. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la estadística? Es obtener información a partir de datos u observaciones, ¿sí? Básicamente, eso es la estadística. Dentro de lo que es las ciencias de la salud,
nosotros podemos como hacer una asociación entre lo que son las ciencias y la estadística, porque nosotros en la ciencia, ustedes el año que viene lo van a ver en metodología de la investigación, tratamos de intentar producir conocimiento. La ciencia se enfoca en eso y va a tener diferentes pasos para realizar una investigación y generar ese conocimiento. Por ejemplo, se va a plantear a partir de una idea o cuestión o una problemática, recolectar datos, hacer observaciones, describir esos datos y evaluar la fuerza de la evidencia a favor o en contra de esa hipótesis que yo generé en un conocimiento particular. En la estadística pasa algo similar, pero vamos a utilizar el modelo estadístico. A partir de una hipótesis que nosotros tratemos, vamos a tratar de diseñar un estudio y vamos a poder hacer análisis desde la estadística descriptiva o desde la estadística de inferencia, ¿sí? Para eso nos sirve la estadística en las ciencias de la salud. Los principios que se deben guiar en el estudio de la estadística es poder entender qué dicen los datos en un determinado contexto o en una problemática en estudio. Muchas veces, intentamos poder pensar que esos datos se atribuyen a diferentes poblaciones o diferentes contextos, cuando en realidad tenemos que tener en cuenta que siempre lo que nosotros analicemos va a ser en un contexto particular, con una población particular, en un momento determinado, ¿sí? Debemos concentrarnos en qué vamos a hacer con esos datos y por qué lo hacemos. Elegimos el método que nos dé las explicaciones que nosotros queremos entender para qué están esos datos, ¿sí? Para qué los analizamos. Y centrarse en los conceptos estadísticos que nos ayudan a pensar cómo se desempeñan esos datos o para qué sirven. Y no solo en las reglas. Bien. Las estadísticas de salud son todos aquellos datos numéricos que son... Profe, ¿Sí? ¿puede Sí, repetir lo último porque se le cortó y no se entendió bien? acá, que nos debemos centrar en los conceptos estadísticos y no solo en las reglas, o sea, poder pensar que todos los conceptos que nosotros veamos ahora en estadística, que vamos a ver población, muestra, individuos, variables, después todas las medidas de posición, de dispersión, todas esas cuestiones nos tenemos que centrar para qué sirven y no solamente en las reglas, o sea, digo, poder pensar cómo las vamos a utilizar para conocer el funcionamiento de un problema determinado o de una población determinada, ¿sí? Básicamente es eso, o sea, poder conocer qué queremos decir cuando hablamos del promedio, cuando hablamos del desvío estándar, ¿sí? Estos conceptos estadísticos que nos dicen el comportamiento de esos datos o observaciones que vamos a tomar en cuenta para tomar una decisión sobre una problemática determinada que querramos intervenir o que nos atraviese en nuestro trabajo o en una problemática de salud que querramos abordar. Gracias, profe. Y para ello las estadísticas de salud son todos aquellos datos numéricos, generalmente nosotros lo hablamos, por eso lo hablamos desde estadística, que son capturados, validados y elaborados, analizados e interpretados que requieren acciones de la salud. Porque si nosotros juntamos datos porque sí, sin tener un objetivo, de nada nos sirve. O sea, la idea para qué es que sea una herramienta para la toma de decisiones, ya sea para elegir un programa de intervención sobre una comunidad determinada, o sobre modificar la forma en que yo estoy trabajando en una comunidad, o con mi equipo de salud, si estoy en un centro de salud o en un hospital. La idea es que nos sirvan para tomar decisiones, pero para ello tenemos que tener los objetivos previamente planteados. Ahora lo vamos a ver después, dentro del método estadístico, cuáles son los pasos que debemos ir siguiendo, ¿sí? Bien. Si vemos las estadísticas de salud, podemos observar que se pueden agrupar en diferentes tipos de estadísticas. Digamos. Por ejemplo, las estadísticas demográficas son aquellas que nos van a dar cuenta del comportamiento de las poblaciones en general. Las estadísticas vitales son aquellas que se hacen referencia a hechos biológicos que tienen trascendencia sanitaria. Por ejemplo, los nacimientos y las defunciones, ¿sí? Las estadísticas vitales estas son. Las estadísticas de morbilidad son aquellas que hacen referencia a los procesos de salud-enfermedad, para poder prevenir o hacer un tratamiento adecuado a esas problemáticas. Luego tenemos estadísticas de recursos, que estas muchas veces se usan en la gestión de centros de salud, por ejemplo, para proteger, fomentar o detectar decisiones políticas más con respecto a las políticas de salud. Y de las acciones e intervenciones básicos para las estadísticas de servicios, para la evaluación de
en las acciones e intervenciones de salud. Como les decía recién, el método estadístico tiene como diferentes pasos. Acá vamos a hacer referencia a cada uno de ellos, porque después, bueno, también esto lo vamos a plasmar en el trabajo práctico de mañana, entonces por ahí estaría importante que después de repasen este Power que va a quedar en la página y en la Petco, para que lo tengan en cuenta, porque esto es importante. O sea, ¿qué pasos deberíamos tener en cuenta al momento de pensar el método estadístico? Primero, como les decía, una planificación. O sea, yo tengo que poder detectar y delimitar el problema que quiero abordar. Y definir los objetivos. Los objetivos es el para qué quiero realizar determinado análisis de los datos o observaciones que voy a hacer. Para ello voy a buscar la información, tenemos que saber a dónde vamos a buscar la información. Si vamos a trabajar con personas, con pacientes, con compañeros, con equipos de salud, vamos a trabajar con muestras de, no sé, muestras de sangre, muestras de orina, digo, ¿cuál va a ser mi búsqueda de la información según a la problemática que yo quiero estudiar y al objetivo que yo quiero lograr? Y con ello puedo formular una hipótesis. Yo puedo decir que estoy viendo que la población o que ese problema tiene determinado significado. Bueno, por ejemplo, yo quiero probar que, no sé, las personas que se atienden en el centro de salud y que se hacen el control de glucemia, van a tener una mejor adhesión al tratamiento de su diabetes, por ejemplo. Entonces, bueno, yo tengo que tratar de formular hipótesis para pensar después si puedo corroborar o no la hipótesis según lo que yo me planteé como problema de salud. ¿Sí? Entonces, bueno, esto, de acuerdo a mi problema que yo me quiero presentar, nosotros la estadística la aplicamos a diferentes disciplinas. En este caso, ustedes verán cómo la aplican en la disciplina de ustedes en la enfermería. Hablamos del diseño de recolección de datos. Bueno, esto que decíamos recién, buscamos los datos, a dónde los vamos a buscar, qué métodos y procedimientos vamos a utilizar. Para ello es importante poder definirlos de antemano, o sea, dónde voy a buscar, cómo voy a definir cuál va a ser el lugar de ubicación de esa recolección de datos, definir la muestra y el universo, o muestra y población también se denomina según la bibliografía que utilicemos, y qué formulario o qué instrumento de recolección de datos voy a utilizar. Va a ser una encuesta, va a ser un tipo de análisis determinado, si la muestra se hace en alguna, si es una muestra de orina, si es una muestra de laboratorio, poder pensar si van a ser las personas, a las que si va a hacer una encuesta en unas personas, bueno, cómo va a ser ese formulario, si ese formulario está validado, si no está validado, si para todas las personas que apliquen esa búsqueda de información significa lo mismo. Digo, poder pensar esto se tiene que definir de antemano según el objetivo que yo me planteé, atento a mi problema que quiero investigar o delimitar, digamos, ¿no? Estos son los dos primeros pasos. Y luego tenemos el registro, que va a incluir la revisión y la corrección, el análisis, que ahí vamos a organizar, clasificar, seriar, y el análisis descriptivo e inferencial que se puede llegar a realizar. Como les decía en un principio, en esta materia en particular solamente vamos a hacer el análisis descriptivo de la información. Para luego llegar a una discusión y una interpretación, digamos, si yo esta hipótesis que me había postulado en un principio, se puede validar o no. Digo, si yo asocio que las personas que tienen mayores controles de glucemia tienen una mejor adhesión al tratamiento, bueno, tengo que ver si esos datos que yo recogí estadísticamente dieron un resultado acorde a esa hipótesis que me propuse. Para ello tenemos diferentes herramientas para elaborar y representar y diferentes medidas que nos va a dar la estadística para poder dar cuenta si se vinculan o no se vinculan esos datos, ¿sí? Entonces un poco va a ser el recorrido que vamos a hacer, intentar darle a ustedes estas herramientas para trabajar. Bueno, como decíamos al principio, primero nos tenemos que plantear un problema. Y ese problema vamos a buscarlo acá, como decíamos, vamos a buscar la información. Cuando hablamos de información, ¿qué es la información en la estadística? Bueno, la información va a estar definida por los datos, que son la materia prima de esa información. Pero ¿cuándo es un dato? Es un dato. Muchas veces en algunas clases nos decían, ¿cuándo un dato es un dato? Bueno, yo tengo que definir según mi problema qué va a ser un dato para mí y el objetivo que yo me propongo. Por lo general son resultados numéricos o medidas o observaciones cualitativas que yo obtengo a través de una investigación para responder a una cuestión determinada. Por ejemplo, lo que le decía recién, muchas veces en salud pueden ser los niveles observados de colesterol en sangre. No sé, yo quiero
no sé, hacer un estudio sobre, veo que la población en donde yo trabajo tiene mucho problema de colesterol. Bueno, entonces quiero estudiar los niveles de observado de colesterol en sangre de esa población. O el sexo de un grupo de sujetos. Si quiero ver si una determinada enfermedad afecta de manera diferente, si es mujer o es varón. O la talla observada en los niños. Quiero ver si la talla en una población determinada en un centro de salud responde a los estándares esperados de crecimiento en la talla de los niños en ese determinado rango de edad. O la recuperación de la terapia. O otra cosa, ¿se le ocurre a alguno de ustedes que puede ser información que les pueda interesar a ustedes como futuros enfermeros? Perdón, Sí, un ejemplo, digo, si yo estuviese haciendo un estudio sobre, no sé, se me ocurre, sobre grupos sanguíneos en la población, sí. Respecto a los datos, ¿no? Me interesaría saber el grupo y factor nada más, no me interesaría la edad, no me interesaría el sexo, ¿no? Ujú. Bueno, o sea puede que los ser. datos dependen según la información que yo esté requiriendo, según el trabajo que Claro. esté realizando. Incluso vos después podés pensar, de acuerdo a tu problema que definas, vas a decir, bueno, el grupo y factor, pero yo quiero estudiar ese grupo y factor con respecto a qué. Podés vincular, después vamos a ver cómo se vinculan los datos y cómo los podemos analizar. Pero básicamente esto, como Claro. decir, puede ser el grupo y factor de una población determinada. Claro, si yo hiciera, sin embargo, no sé, grupo y factor de niños entre 10 y 15, ahí ya me entraría en juego la edad. Claro, exactamente. Empezás después a ver. Después vamos a ver cómo podemos hacer el juego cuando vamos vinculando esto que se llaman, después lo vamos a ver, que son las variables, ¿sí? Claro, Ahora entonces, básicamente la información debe poder pensar en esto, ¿no? ¿Qué son los datos y para qué nos sirven? Estos datos o información, vamos a ver en dónde lo vamos a mirar. ¿Qué significa un individuo en estadística, que también es llamado a veces, o unidad muestral, ¿sí? Es la unidad donde se lleva a cabo el estudio. Puede ser un paciente, una empresa, una planta, un partido político, un barrio, una ciudad. Digo, por eso decimos que la estadística es una herramienta que vale para diferentes disciplinas, no es solo propia para la enfermería en este caso que ustedes están cursando esta carrera, sino que nos va a ser útil para trabajar en diferentes disciplinas. Y ahí, Profe, sí, volvemos. una consulta. Decime. Con respecto a qué se le hace el estudio de estadística, ¿podría ser, por ejemplo, en casos de, qué sé yo, de personas de X cantidad, de X edad, empiezan a controlarse, por ejemplo, la tensión arterial y por qué hay un poco seguimiento sobre eso? ¿Podría ser? ¿O es algo como muy específico? No, por ejemplo, el control de la presión arterial podría ser un dato que vos querés mirar. Después habrá que ver, que ahora lo vamos a ver a continuación, en qué población, en qué muestra, en qué contexto, en qué tiempo, digo, eso después lo vamos definiendo. Para eso tenemos que saber, o sea, primero vamos a ver qué son los datos, y ahora vamos a ver los conceptos de población, muestra y variable, ¿sí? Y vamos a ver cómo se relacionan entre ellos. Entonces, lo importante siempre es que haya coherencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a definir un dato que voy a observar en un individuo o en una unidad muestral, sea correspondiente a esa muestra y que sea correspondiente a esa población. Que no me vaya del eje, que yo tenga coherencia entre lo más general a lo más particular. Y que tenga definido de antemano qué significado le voy a dar a esto. Digo, cuando yo hablaba hace un rato esto de la enfermería, cuando hablamos entre los cuidados, la salud y la enfermedad y los supuestos epistemológicos, porque tranquilamente yo puedo pensar, más allá de lo que signifique la edad para mí, tal vez para otra persona la edad significa otra cosa, o sea, o pesa de diferente manera. No es lo mismo, por ejemplo, si vos como enfermera, enfermero, trabajás en un hospital y en neonatología, el valor que le vas a dar a la edad de ese paciente, que si vos trabajás en gerontología, que tal vez va a ser más en años, y en los otros va a ser en neonatología días, horas de vida, o sea, digo, poder definir de antemano la población, la muestra, la unidad muestral y las variables. Eso vamos a ver a continuación. Miren, Gracias, profe. les decía recién esto de la población. Cuando hablamos de población, ¿a qué hacemos referencia? Es el conjunto de todos los elementos que cumplen ciertas propiedades y entre las cuales queremos estudiar un determinado fenómeno, ¿sí? Por ejemplo, lo que decía la compañera recién. Bueno, yo quiero estudiar la población que tiene hipertensión arterial.
Bueno, ¿en dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo lo vamos a definir para saber cuál es mi población? ¿Sí? Entonces, esto, poder pensar, van a ser todos los pacientes que tengan hipertensión arterial. Bueno, y acá decíamos, están acotados en el tiempo, en el espacio, y tienen alguna característica que puede ser medible o observable. No sé si se ve la pantalla, si no... Bueno, ¿se ven? O nos vemos nosotros. Porque Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Profe, disculpe. Sí, dime. Va muy rápido y muchas veces se le traba la voz. ¿Puede ir un poquito más lento? ¿Cómo no? Intento. Soy de hablar rápido cuando me entusiasmo, pero voy a intentar. Bien, les decía recién que deben ser acotados en un tiempo y en un espacio. No es lo mismo si trabajo con una población que asiste a un hospital regional, como el Castro, un hospital referencial a nivel provincial, como es el Castro Rendón, que si trabajo con una salita del centro de salud de barrio Confluencia, ¿sí? No es lo mismo. No es lo mismo que lo trabaje actualmente que trabaje con una población a lo largo del tiempo. Entonces debemos acotarlo en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Eso tiene que quedar muy claro, porque esto también van a ser conceptos que los vamos a recuperar después en epidemiología, ¿sí? Cuando trabajemos la parte de epidemiología. Las palabras claves van a ser quiénes, cuándo y dónde, ¿sí? Básicamente. Muchas veces cuando nosotros definimos la población, es imposible abarcarlo en su totalidad. ¿Por qué? Porque son demasiado grandes a veces las poblaciones. Si yo digo, voy a trabajar con las personas con hipertensión arterial de la ciudad de Neuquén en el año 2020, si yo me pongo a pensar, la cantidad de población que puede llegar a tener hipertensión arterial en la ciudad de Neuquén es muchísima, o la probabilidad. Entonces, para eso, vamos a después ver para qué sirve la muestra. Lo que les tiene que quedar claro, que la población debe estar bien definida por quien define el problema a investigar. Y por lo generalmente en estadísticas se representa con una N mayúscula, cuando después vayamos a las fórmulas o a las explicaciones cuando hablamos de a qué llamamos población. Bueno, está representado con una N mayúscula, ¿sí? Eso les tiene que quedar claro. Ahora pasamos a un ejemplo para identificar la población, a ver si se entendió el concepto que recién les explicaba. Por ejemplo, se desea conocer los hábitos alimentarios de la población actual, de adultos mayores, del estrato socioeconómico bajo del país. ¿Cuál les parece acá que sería la población? Los adultos mayores. ¿Todos los adultos mayores? Les pregunto. No, los adultos mayores de la población actual, no en general. Los adultos mayores de bajo ingresos. De bajo estrato socioeconómico. Claro. Esa va a ser mi población, ¿sí? La población actual de adultos mayores, estrato socioeconómico bajo. Vamos a otro ejemplo. Una empresa de medicina privada desea conocer en este año el tipo de cobertura de salud de las personas adultas de la zona sur de la ciudad, llamando por teléfono a cada casa en el último mes. ¿Cuál sería la población? Los adultos de la zona sur. Las personas adultas. Bien, de este año, de la ciudad, determinada, acá no le dice cuál, pero es una... El último mes, ¿no? Claro. Por ejemplo, se desea conocer la opinión acerca de la calidad de la atención y recepción de pacientes en una clínica privada en la ciudad de Villa María, Córdoba, durante el año 2014-2015. ¿Cuál sería la población? ¿La opinión? La población serían los pacientes que ingresaron a la clínica. En la ciudad de Villa María de Córdoba. 2014-2015. Entonces, pacientes, fíjense, quién, dónde y cuándo, ¿sí? Siempre ténganlo en cuenta al momento de hacer un análisis descriptivo estadístico, que a nosotros nos va a interesar y aclararlo, porque no es lo mismo hacerlo en un momento que en otro. O sea, te pasa una pandemia como el COVID, ya no me acuerdo el nombre, COVID-19, hace tanto que estamos en pandemia que ya me olvidé, pero digo, te pasa una situación como esta y salen emergentes que habitualmente no es lo mismo la población luego de la pandemia que antes de la pandemia. ¿Se entiende? O sea, es muy importante el contexto, o sea, el lugar y el tiempo donde nosotros definimos la población, para aclararlo, ¿sí? Bueno. Ahora vamos
decíamos, la población muchas veces es demasiado amplia para abarcarlo, entonces debemos tener en cuenta, se puede definir una muestra. ¿Qué quiere decir una muestra? Es un subconjunto de la población que es estudiado y a partir del cual extraemos conclusiones acerca de las características de la población. ¿Qué quiere decir? Que yo tomo una muestra y esa muestra me tiene que, generalmente debería ser representativa, ¿sí? Ustedes después en investigación el año que viene van a ver que hay diferentes tipos de formas de hacer muestras, pero en estadística, por lo general, sí, la intención es que si yo saco una muestra, sea lo suficientemente representativa para que cuando yo arribe a conclusiones, hagan referencia a las conclusiones que podría sacar si estudiara toda la población. ¿Queda claro esto, chicos? Sí. Bueno, ¿Alguna chicos, consulta? Sí. Este tipo de estudio, de trabajo se hace, por ejemplo, cuando llaman por teléfono para ver a quién vamos a votar o ese tipo de cosas. Claro. Nos representa más, ¿no? Políticamente. Claro, se Después supone que marcan tendencia, ¿no es cierto? Cuando vos te dicen, las encuestas dicen, pero no Claro, es que llamaron a toda la población, llamaron a una parte de la población que se supone que debería ser representativa. A veces la muestra no es representativa y las encuestas te decían blanco y ganó el negro. Puede pasar. Pero digo, porque no se tuvo en cuenta que esa muestra sea representativa de toda la población. Porque ahí entra en juego las probabilidades también, ¿no? ¿Cómo? Perdón. En ese caso entran en juego las probabilidades, ¿no? Las probabilidades, el acceso, digo, si vos pensás que vas a tomar tu muestra a partir de llamadas por teléfono, das por sentado que toda la población debería tener teléfono, o toda la población atendería a un número privado que le está llamando. Digo, empiezan a jugar, a entrar en juego otros supuestos, que está bueno definirlos o saber cuáles van a ser las limitaciones de ese estudio. Te voy a decir, bueno, es una muestra, pero tiene las siguientes limitaciones. En investigación después se dice que va a haber criterios de inclusión, criterios de exclusión también al momento de definir la muestra, según mi problema de investigar. Pero lo que les tiene que quedar claro acá es que una muestra debería ser un subconjunto de esa población y que cuando yo extraiga conclusiones debería ser similares a las cuales yo llegaría en caso de estudiar a toda la población. Y por lo general en estadística se va a representar con una N minúscula, ¿sí? Entonces la población era N mayúscula, la muestra N minúscula. Avísenme si voy muy rápido, trate un poquito más despacio. Bueno, habrá algunas preguntas disparadoras para hacerlos pensar. Todo subconjunto de una población, ¿es una buena muestra? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se les ocurre algo, no? Lo que acabamos de decir recién, debería ser una buena muestra, pero no necesariamente un subconjunto de la población es una buena muestra. ¿Y qué esperamos de una muestra? ¿Qué esperamos de una muestra? Esto, que podamos asumir características de la población en general. Que refleje parte de la realidad, sería. Exactamente, o parte de la población total que quiero estudiar, al menos, que refleje lo mejor posible esa población total. ¿Y qué se tiene en cuenta para diseñar un plan de muestreo? Bueno, se tienen un montón de cosas en cuenta. Acá en estadística hay formas de sacar, a través de fórmulas, cómo sacar un muestreo. Para nosotros no viene el caso. Para nosotros lo que no viene el caso es que ustedes tienen que saber que esa muestra va a ser una representación de la población. ¿Y qué es el muestreo? Es el proceso por el cual puede conocerse algo acerca de una población en base a una muestra obtenida de ella. O sea, yo hago una muestra y voy a decir que conozco esta parte de la población, ¿sí? Y que va a estar limitado a este tipo de muestreo con sus limitaciones, como les decía recién. Digo, hoy ya hay un montón de cosas que antes se pensaban imposibles, pero digo, hoy a través de las redes sociales conocen más cosas de nosotros que si a través de un muestreo o de nuestros intereses, de nuestro gusto, de la cantidad de aplicaciones que usamos por día, digo, actualmente hay un montón de herramientas a partir de la informática y de la posibilidad del acceso a la virtualidad que nos exceden, digo, y no es no es el objetivo de este curso, pero para que muchas veces
podemos pensar que un muestreo se puede tomar de diferentes formas. Y depende del contexto, digo, de la población a la que queramos estudiar. Seguramente en una población adulta mayor no va a inferir tanto las cuestiones tecnológicas como una población joven, ¿sí? Entonces eso también poder pensarlo al momento que nosotros vamos a definir la población o la problemática a estudiar. Bien. Y las variables, yo le decía, bueno, teníamos la información, la población, la muestra y las variables. Bueno, las variables van a ser características, propiedades o atributos que diferencian a los elementos o a las personas que conforman esta muestra y que estamos estudiando, y van a asumir diferentes valores, por eso son más variables, porque pueden variar. Y pueden presentarse o expresarse en valores numéricos o en categorías. Por lo tanto, no son constantes. Dijimos que son variables, varían, ¿sí? Se cambian, se pueden diferenciar y pueden modificarse. Dice, es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse o observarse. Si es algo categórico, por ejemplo, se puede observar o medir. Por ejemplo, va a haber mejoría en la condición de salud de un paciente. Yo tal vez no lo puedo, sí lo puedo observar, pero no lo puedo medir. Digo, ¿cómo puedo medir el nivel de satisfacción de la atención del enfermero en un paciente? Y no puedo medir, no puedo sacar una muestra de sangre para ver cuánto le pareció, si lo atendí bien, mal o más o menos, regular. Pero sí lo puedo observar, lo puedo describir, le puedo dar herramientas para que me pueda evaluar, ¿sí? Hay diferentes formas de tomar en cuenta las variables. Por ejemplo, acá vemos algunos. El grupo sanguíneo, A, B, 0. Nivel de felicidad declarado, o sea, deprimido, ni fu ni fa, muy feliz. Digo, podemos hacer diferentes categorías para quien yo estoy estudiando pueda definir o describir su situación o esa variable en particular. Número de hijos, 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos. La altura de una persona, 1,62 m, 1,64 m, digo, son diferentes formas. Estas son variables, son atribuciones de lo que yo voy a estudiar sobre un elemento o una persona. ¿Queda claro lo de las variables? ¿Lo vieron antes, no? ¿La primera vez? ¿Se acuerdan algo de la secundaria? ¿Lo vieron, no lo vieron? ¿Son muy perdidos? La primera vez. ¿En serio? Bueno. Es la primera vez. Bienvenidos. Bueno, no es difícil esta parte es fácil, así que vamos tranquilos. Y aparte, practicando es cuestión de práctica y de incorporar estos conceptos, y ya una vez que los tienen, salen como piñas. Así que bueno. Una característica se clasifica como variable si se encuentra que ésta toma diferentes valores, lo que decíamos recién, en los diferentes elementos. Repetir la diapo, me parece que sí, chicos, está 2 veces. Bueno, sí, es la misma. Que no era constante. Bien, paso a leer. Acá cuando hablamos del vínculo entre conceptos, hasta ahora vimos que era una población, si vemos acá, en el círculo... ¿Se corta? Sí. ¿Estamos? Yo no estoy viendo el chat, ¿hay preguntas? No veo. Bueno, sigo. Acá vamos a ver el vínculo entre conceptos. En el círculo vemos toda la población. Ven ustedes que en esa población, si observamos las figuritas humanas, hay diferentes colores, ¿sí? Entonces en la muestra debería haber sido incluido, todos tener la misma posibilidad de ser incluidos en la muestra, ¿sí? Realmente una buena muestra es aquella en donde todos los integrantes de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos para la muestra. Y tiene que tener esa diversidad. Esa muestra va a estar constituida por individuos o unidades muestrales. Digo, acá lo hacemos con el ejemplo con personitas o con imágenes, figuras humanas, pero tranquilamente podrían ser muestras de sangre. O sea, la población es todas las muestras de sangre, sacamos una muestra, una selección, digamos, una muestra de esas muestras de sangre, y cada una de las muestras de sangre es un individuo o una unidad muestral. Y en cada uno de esos individuos, individuos, personas o condiciones, sacamos las variables. En este caso, por ejemplo, de la persona podemos sacar el color de la persona, es una variable, en este caso porque son imágenes, digamos, figuras de colores, pero no porque nos remitamos a los colores de la persona. El sexo, la edad,
el peso, bueno, el índice de masa corporal, si hacemos una variable más compleja, bueno, todas estas características o atribuciones van a ser las variables. ¿Quedó Profe, una claro? pregunta. Sí, decime. ¿En qué casos se va a tener en cuenta ciertas características que sean esenciales? Por ejemplo, que sean todas mujeres, que sean todos hombres. Tengo entendido que sí se da por la típica palabra de 5 de cada 10 hombres o algo por el estilo. ¿En qué casos se suele dar esa característica? Por lo general, hay variables que en la ciencia de la salud que nos atraviesan siempre. Entre ellas el sexo, la edad, el sexo y la edad, por lo general. Pero el tema es que va a depender de tu estudio, porque por ejemplo, si tu problema, vos estás trabajando con población, tu población va a ser las mujeres que se atienden en un centro de salud. Ahí en realidad, el sexo no importa. O sea, tal vez sí sea importante, el género, que ahí bueno, tenemos todo un dilema, porque digamos, una cosa es el sexo ¿sí? Hay algunos más delimitantes, como por ejemplo si yo estudiaba problemas de próstata, sería solamente para hombres, o problemas de mama. Claro, eso va a depender sobre todo si nos vamos a referir que nuestro problema a trabajar o nuestra problemática sea una cuestión biológica o socialmente construida. Cuando nosotros hablamos de sexo, nos hacemos referencia a condiciones biológicas, digamos. Uno nace y se le atribuye un sexo según posea órganos reproductores femeninos o órganos reproductores masculinos, ¿sí? O sea, nacemos y podemos determinar si somos varones o mujeres. Ahora, el género va a ser una construcción social, porque hay diversidades de género, y ahí tenemos, o sea, yo no soy experta en género, pero sí hay un montón de estudios que hablan de los diferentes géneros que existen. Entonces, nosotros tenemos que ser bien claros si en nuestro estudio lo que vamos a estudiar va a ser el sexo o el género, ¿sí? Porque puede ser el género declarado, el género autopercibido, digo, ahí entramos en una variedad que puede hasta llegar a ser, no sé, infinita cuántos tipos de géneros hay, y no quiero discriminar a nadie por no nombrar a alguno, por eso no nombro a ninguno en general, pero sí poder diferenciar. O sea, ustedes tienen que tener en claro al momento de hacer un estudio si nos vamos a referir a la variable sexo o género. O sea, ¿se entiende? Porque sexo hacemos referencia a una definición biológica, digamos. O sea, si la persona nació con órganos reproductores de un determinado sexo, se va a definir como femenino o como masculino. Diferente es el género, ¿sí? Ahora, esto que decía la compañera, cuando hablamos 5 de cada 10 mujeres, o 5 con respecto a los hombres, o sea, hay cuestiones de sexo que también son, en los procesos de salud o enfermedad, que son históricamente estudiados. Por ejemplo, que los hombres tienen menor expectativa de vida que las mujeres. Esto está determinado por la estadística, si uno ve históricamente, que actualmente pueda llegar a cambiar, puede ser, pero digo, hay cuestiones, variables que sí o sí se tienen en cuenta, como decía la compañera, que sí las tenemos en cuenta. El sexo, la edad. En salud, por lo general, también se hace referencia a variables que son construidas socialmente, a las diferencias de género entre lo que se le atribuye a una mujer y a un hombre, también está estudiado, clase social y etnia, o sea, no raza, etnia, digo, cómo se le atribuye a determinadas personas el desempeño por pertenecer a una determinada raza. Eso se hace referencia a etnia. Pero bueno, esto lo podemos ir charlando más adelante. Lo que tiene que quedar claro hoy es poder pensar cuál es el concepto de población, cuál es el concepto de muestra, cuál es el concepto de individuo o unidad muestral y las variables. ¿Va quedando claro hasta acá entonces lo que hemos trabajado? Claro, perdón, ¿puedo comentar algo? Interrupción. Sí. Una leve anotación respecto a lo que decías. Básicamente en estadística, tenés que definir tu población. ¿Sí? De acuerdo a cómo defines tu población es si va a entrar o no, por ejemplo, el sexo. ¿Sí? Como decía Gabriel, si yo estoy estudiando, no sé, cáncer de mama, entonces mi población la voy a definir como mujeres. Exactamente. ¿Entiendes? Depende de la población. O sea, uno lo que tiene que hacer es definir su población. Y de acuerdo a cómo define su población, es las conclusiones a las que después llega. Totalmente.
El tema que a veces uno se mete tanto de lleno y empieza como a desprender, digamos, ideas o condiciones que pueden llegar a modificar esa población, pero como dice Nati, la tenés que definir previamente. ¿Y qué entendés por esa población? ¿Y quién va a ser parte de esa población? Para después definir la muestra, si es necesario, y la unidad muestral y las variables. O sea, esto es necesario porque para que si viene otro compañero, otra compañera, y quiere hacer el mismo estudio, entienda lo mismo que entendí yo. Y para eso tiene que estar definido qué va a ingresar y qué no en la población. Bueno, si quedó claro, vamos a ver ahora los tipos de Sí, variables. profe, gracias. No, de nada. Estamos para acompañar y sacar dudas. ¿Pasó ahí? Sí, tipos de variables. Bueno, ay, se me cambió la letra. Bueno, ya está. Los tipos de variables las podemos clasificar en estadística como las variables cuantitativas o las variables cualitativas. Las cuantitativas van a ser aquellas que asumen que se pueden dividir en discretas y continuas, y las cualitativas en nominales u ordinales. También se les llaman categóricas a las nominales, a las cualitativas en general. Ahora las vamos a ver a continuación. Las variables cuantitativas son aquellas que miden de manera numérica, que son cuantificables en un conjunto de la población o de la muestra, ¿no? Y se van a clasificar en discretas o en continuas. ¿Cuáles son las diferencias? Que las discretas se van a expresar en números enteros. Lo que hablábamos recién, por ejemplo, cantidad de hijos. Ninguno, 1, 2, 3, o sea, por lo general es un número entero cuando yo tengo en cuenta la cantidad de hijos. O si hablamos en la edad con años cumplidos, por ejemplo. Entonces vamos a decir, bueno, es un número, si tiene tantos años cumplidos, yo me manejo con un número entero. Variables cuantitativas continuas son cuando existen, son numéricas también, pero son cuando existen valores intermedios entre los valores consecutivos de una variable. Quiere decir que pueden ser o una fracción o decimal y pueden asumir valores infinitos. Generalmente, por ejemplo, cuando hablamos de muestras de sangre, cuando son valores miligramos, o sea, estas variables son cuantitativas continuas, no son discretas, no son un número entero, son expresadas en decimales o en fracciones. Continuos podría ser también si se hace un promedio, ¿no? De la información. Por ejemplo, si, no sé, 8 de cada 2, si tengo que dividir ese 8 en 2 me va a dar una fracción, por ejemplo. Yo entiendo de continuo. Y no sería eso sería ya una descripción, digamos, del análisis de una situación o del comportamiento de una variable. Pero, un resultado. Claro, en realidad, ¿cómo se dice? La definición de base, o sea, nosotros tenemos que tener en claro cómo se define la variable, si es cuantitativa o cualitativa, porque después, de acuerdo a eso, podemos ver qué análisis podemos realizar, cómo la podemos expresar, qué gráfico podemos utilizar, porque no todos los gráficos son útiles para todas las variables. Entonces, por eso es necesario definir la naturaleza de la variable. Entonces, yo tengo que tener claro cuándo clasifico una variable cuantitativa discreta, cuantitativa continua, ¿sí? Y ahora vamos a ver las categóricas. Mira, por ejemplo, las variables cualitativas o categóricas son aquellas que clasifican un conjunto de elementos dentro de una muestra o población en categorías, y pueden ser nominales u ordinales. Las nominales son cuando describimos categorías y pueden ser dicotómicas. Digo, no sé, ¿se colocó la vacuna del COVID, sí o no? Eso puede ser dicotómico, o sea, cuando tengo dos opciones. En cambio, nominal puede ser cuando no son dicotómicas. A ver, usted se colocó la vacuna del COVID, ¿qué vacuna del COVID se colocó? AstraZeneca, Sputnik, no sé, Moderna, digo, son clasificaciones que no son jerárquicas, no es que esté una mejor que la otra, aunque, no sé, nos han hecho creer que sí, que vacunas mejores y peores, pero independientemente de lo que uno crea, digo, son opciones, pero no quiere decir que ya un orden o una jerarquía, sino que son diferentes opciones. En cambio, las ordinales se clasifican según jerarquías o grados. Nosotros, por ejemplo, si preguntamos, lo que decíamos recién, vieron que en las encuestas a veces le preguntan el grado de satisfacción de atención, excelente, muy bueno, regular, malo. Eso sería algo ordinal o jerárquico, porque está como en un grado de jerarquía que tengo que responder que diferencia si estoy en el primero o en el último.
En cambio, si yo te digo qué tipo de vacuna te colocaste para la prevención del COVID, no es que te voy a poder poner a primeriar cuál está primera que otra. ¿Se entiende la diferencia entre las nominales y las ordinales? Ahora Sí, vamos a hacer unos ejercicios como para, me sale así, no me sale la presentación, bueno. La idea era que poner cuál era la variable y que ustedes me dijeran qué tipo de variable era, pero no me sale la presentación para que salga la animación. Sí, bueno. Por ejemplo, el color de ojos es una variable cualitativa nominal. O tengo los ojos marrones, celestes, verdes, grises, digo, no es una mejor que otra, sino simplemente atribuyen una característica de un individuo que va a hacer referencia que quiero estudiar. Edad en años cumplidos, esto es lo que les decía recién. Cuando decimos años cumplidos es un número entero, entonces va a ser una cuantitativa discreta. Distancia al hospital. ¿Por qué decimos que es una cuantitativa continua? Porque yo puedo decir 32,5 metros. No es algo que se puede subdividir en un montón de números infinitos, por eso, ¿sí? Va a ser una cuantitativa continua. Nivel de satisfacción, decimos que es una cualitativa ordinal, porque va a ser de un grado de mayor satisfacción a uno de menor satisfacción. ¿Tiene baño, por ejemplo? Es una cualitativa nominal, ¿sí? Porque decimos, ¿tiene baño? Sí o no. Incluso puede adquirir si ponemos, en una encuesta vos le pones, ¿tiene baño? Y le pones, sí, no, no sabe, no contesta, ahí no es dicotómica. En cambio, si tu opción es sí o no, puede ser dicotómica, como dice, tienen dos opciones. Ingresos mensuales en pesos. Generalmente es una cuantitativa continua, porque no es que vos vas a tener 1000 pesos. Generalmente es un número con decimales que puede asumir diferentes valores, no en números enteros. Y lugar de nacimiento, por ejemplo, si yo te digo, si vos naciste en un lugar, no naciste en otro. Entonces es una cualitativa nominal, es categórica. Lo que tienen de particular las variables cualitativas nominales es que elegir una opción excluye la otra. Y cuando decíamos recién el color de ojos, si tenés los ojos verdes, no tenés los ojos azules. Si tenés los ojos marrones, no tenés los ojos negros. O sea, es lo mismo, si naciste en San Juan, no naciste en Salta. ¿Se entiende? Una excluye a la posibilidad de elegir otras. En algunas encuestas que se utilizan con la población, muchas veces te dan opción, no sé, tiene el techo de, no sé, características de la vivienda de esa persona, ese paciente. Techo de chapa, techo de losa, techo de cartón, o chapa y losa, o te combina, o una combinación de ambas, por ejemplo, en lugares de asentamientos precarios, por lo general se suele dar a opciones múltiples y en algunas se incluyen entre ellas las categorías. Pero en la medida de lo posible se intenta de que una de las categorizaciones excluya a la otra. ¿Sí? Bien. ¿Queda claro esto de las variables? ¿De los tipos de variables? ¿Sí o no? Bueno. Sí. También esto lo van a recuperar en investigación, pero bueno, me parecía interesante nombrarlo, que cuando nosotros hacemos un estudio, generalmente se define si una variable va a ser la relación entre ellas. Hay una variable independiente, una variable dependiente y una variable interviniente. ¿Qué quiere decir esto? La independiente va a ser la variable explicativa, cuya asociación o influencia con la variable dependiente se pretende descubrir en la investigación. Y la dependiente es la variable a explicar. Por ejemplo, el efecto resultado, el cual voy a buscar en un motivo o una razón de ser. Por ejemplo, lo que hablábamos con los pacientes diabéticos. Yo quiero ver el nivel de azúcar en sangre de los pacientes diabéticos, ¿no es cierto? Yo quiero saber, estoy estudiando una población con personas diabéticas. Entonces, yo quiero estudiar la variable independiente, va a ser el consumo de azúcares. Es la variable explicativa sobre los niveles de glucemia. O sea, la dependiente va a ser como el resultado. El nivel de glucemia va a ser el resultado. Y la independiente va a ser el consumo de azúcares que tenga esa persona, que me va a influir en el resultado que va a ser la dependiente, el nivel que asuma las personas en sangre.
el nivel que asuma la glucemia en sangre. ¿Se entiende? O sea, la independiente me ayuda a explicar el resultado de la dependiente, que es el nivel de azúcar en sangre. Ustedes cuando, no sé, el médico pide un laboratorio y ustedes están trabajando en un equipo, por ejemplo, un programa de diabetes, ustedes miden la glucemia, bueno, yo puedo asociar que tal vez el consumo de azúcares de esa persona está influyendo en ese resultado de glucemia. Y la interviniente puede ser que puede estar presente en esa relación de variables y que influye de forma directa, indirecta. Por ejemplo, la persona es sedentaria. O sea, se sabe por los estudios y por si ustedes leen artículos de personas con diabetes que la actividad física ayuda a que las personas regularicen sus niveles de glucemias en sangre. Entonces, si la persona es sedentaria, puede estar interviniendo. ¿Se escucha? Me salió un cartel. Bueno. ¿Hola? ¿Sí? Sí, se escucha bien, profe. Bueno, porque se me cerró como me dice que cerré sesión. No toqué nada, pero bueno. Entonces, ¿se entiende más o menos esto? Después lo van a ver en profundidad en investigación, pero es importante que lo tengan en cuenta, porque a veces pasa que nosotros asociamos dos variables y a veces hay variables intervinientes. Y a veces cuando uno estudia un tema nuevo, muchas veces le pasa que no tiene en cuenta variables intervenientes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la diabetes, el nivel de actividad física de la persona, o si la persona es sedentaria, o si tiene antecedentes de personas con diabetes en el grupo familiar. Entonces son cuestiones que pueden llegar a estar afectando el vínculo entre la variable independiente y la variable dependiente. Esto es a modo de información, Profe, una no se lo vamos a consulta. tomar, pero para que lo tengan en cuenta, sí. A ver si lo entendí. Por ejemplo, un ejemplo de interviniente podría llegar a ser las emociones de la persona, ¿verdad? Y con respecto, ¿y cuál sería la dependiente? ¿Sobre esta situación Y también? sería, claro, con la diabetes. Por ejemplo, a mí me pasa que mi papá, depende de la emoción que sufra, por ejemplo, puede ser algo bueno o algo malo, se le dispara la diabetes o se le baja la diabetes. Las glucemias. Se les sube Claro. o se les baja. O Claro. sea, sí, Eso es lo que tenés que tener en cuenta, porque eso sería algo, en realidad, podría ser interviniente, porque también hay estudios que dicen que las emociones y las situaciones de estrés de una persona pueden digamos, modificar los niveles de glucemia en sangre, pero son transitorios. ¿Se entiende? Si vos tenés una mala alimentación, lo más probable es que todos los días te dé la glucemia alta. En cambio, si vos tenés un seguimiento y, no sé, sufriste una situación de estrés que hizo que tu glucemia se disparara, te va a durar no por mucho tiempo, ¿sí? En cambio... claro, sí. Es hasta que pase la Claro, emoción. es hasta que pasa la emoción. Entonces por ahí tenés que tener en juego poder definirlas bien. Pero esto es a los fines de aclarar por si surgen, que a veces hacemos asociaciones entre variables, y nos pasa, que esto que les decía, es importante cuando uno va a trabajar en una temática, juntarse con gente que sepa de la misma, o por ejemplo, si estamos en el centro de salud con alguien que tenga referencia, o haya trabajado en el tema, o que se haya involucrado en leer mucho sobre esa temática, porque a veces nos pasa esto, que trabajamos sobre una situación y pensamos que puede llegar a asociarse condiciones que en realidad no se pueden asociar porque hay otras variables en juego, ¿sí? Entonces está bueno como hacer ese juego y empezar a pensar. La estadística nos va a ayudar a ver qué asociación puede haber entre las variables o cómo mostrar esas diferencias, de última para hacer un sondeo sobre mi población y después ver qué decisiones tomo, si hay que estudiar, si hay que modificar, digo, qué condiciones de salud o del proceso de salud-enfermedad estoy viendo en la población con la que estoy trabajando, ¿sí? Un poco esa es la idea de que ustedes tengan herramientas para trabajar en eso, ver qué quiero estudiar o para qué tengo que tomar decisiones y por qué lado voy según el comportamiento de lo que estoy estudiando, ¿sí? Esa es un poco la idea que queremos brindar. Bien. Estaba por acá, ¿no es cierto? Sí, las variables. Después, bueno, por eso es importante, así como decía Nate hace un ratito, definir bien la población, y después decir, bueno, ¿cómo voy a hacer la muestra de esa población? La definición operacional de las variables. ¿Qué quiere decir esto? Yo digo, no sé, lo que les decía recién con respecto al sexo y al género. Bueno, poder definir a qué voy a llamar sexo en caso que quiera tomar la variable sexo. Puedo decir, bueno,
características biológicas con las que nace una persona según la presencia o no de órganos reproductores. Entonces ahí voy a definir si son mujeres o varones. Así voy a definir el sexo, ¿sí? O sexo voy a tomar en cuenta si mujeres o varones según su capacidad reproductiva. Pero es muy importante poder definirlo. Y acá dice, ¿por qué? Dice, es la conceptualización de las características que voy a estudiar, pasando del nivel abstracto a un nivel concreto y específico a efectos de poder observarla, medirla o manipularla con el propósito de contrastar hipótesis, ¿sí? Es importante esto. ¿Y por qué es importante definir operacionalmente las variables? Para que otro investigador o para que otra persona del mismo equipo de salud, por ejemplo, que esté yo, pueda darle el mismo significado a los términos de esa hipótesis. Para poder comparar mi investigación con otra. O sea, si yo digo, no sé, las personas, no sé, de clase media, baja, clase alta, media o baja. Bueno, yo tengo que decir a qué hago referencia con la clase alta, a qué hago referencia con la clase media, a qué hago referencia con la clase baja. O sea, si no, va a ser según mi postura y según mi posición. Entonces es importante poder definirlo. Y para poder evaluar adecuadamente los resultados. Yo acá les traje, me parece que un ejemplo, sí, por ejemplo. Acá dice, ejemplo de la operacionalización de una variable. Si nosotros estamos trabajando con una población de niños y queremos estudiar la variable edad del niño. Entonces, la definición operacional puede ser edad del niño calculada a partir de la fecha del niño, de la fecha de nacimiento del niño y la fecha de la entrevista. ¿Por qué? Porque pueden ser días, si estoy en neonatología, meses, si estoy en una salita que hacen controles de niños sanos, o años, si estoy tal vez en un hospital, ¿se entiende? En un hospital pediátrico, que atiende hasta los 18 años. Entonces, poder definir desde dónde, cuándo, o sea, qué va a ser la edad para mí, es desde que nació hasta el momento que se le hizo la entrevista. Y por ejemplo, en este caso, lo voy a aplicar a través de un cuestionario, preguntando en una de las preguntas que sea cuál es la edad de la persona. ¿Se entiende esto de la definición operacional de las variables? Que tiene que quedar claro en el sentido de decir, cuando yo me hago referencia a una característica o un atributo que voy a estudiar, poder definirlo. Así como decíamos que era súper importante tener en cuenta el lugar y el tiempo, o sea, en dónde y cuándo y el contexto que decíamos al principio, poder pensar que también cuando defino las características que quiero estudiar, tenemos que tener la misma precaución, ¿sí? Poder definirlo operacionalmente y poder decir qué voy a hacer referencia cuando hablo de eso, ¿sí? Bueno, me quedé sin diapositivas, chicos. Hasta acá era lo que teníamos pensado para presentar hoy. No sé si han quedado dudas. Voy a dejar de compartir la pantalla un segundito. A ver. Ay, acá leí todos los mensajes, mil disculpas, pero yo mientras exponía no podía leer. Ver los resultados. Bueno, replicar. No sé quién puso ahí replicar a qué hacía referencia, pero bueno. No sé si surgió alguna duda por ahí de esta instancia, para si tienen alguna duda o consulta lo charlamos, y si no, ya directamente los dejamos libres. Esta clase va a ser subida a la página ahí de Petco, para quien no la pudo ver o quien le quiera repetir. Y bueno, y la idea es mañana poder encontrarnos. Nosotros le vamos a subir una guía de ejercicios que las van a poder hacer teóricamente con todo el material que hoy le dimos. Nos vamos a sacar dudas en caso de que surjan, ustedes las hacen y después la semana que viene los charlamos si hace falta en la próxima clase práctica. Pero la idea es que los martes, digamos, no va a ser presencial las 2 horas, sino simplemente poder explicarle ¿La subí una hora? No, la subimos mañana los prácticos, no se hagan problema. Ahora tienen para repasar si quieren la clase o si tienen alguna duda. Y ya mañana la idea es que sea un ejercicio, como decíamos con Nati, de autoaprendizaje, digamos. Nosotros después podemos charlar o qué les dieron los resultados en forma general, para que ustedes tengan como una autocorrección, pero básicamente es para que vayan ejercitando los contenidos que vimos hoy. Entonces la idea es que los lunes demos un teórico, los martes subimos el práctico para que ustedes lo hagan, y cualquier duda se charla la semana siguiente, ¿sí? Tratando de respetar en que los lunes sea la teoría, subirles la clase y los martes los prácticos. ¿Vamos bien? Sí.
Entonces, todos los trabajos serían como para nosotros ir practicando para el parcial. Nada se va a entregar. Exactamente, o sea, la idea es que si ustedes se toman el tiempo de destinar tiempo para escuchar esta clase, sacarse las dudas, ir leyendo el material, porque esto está todo ahí en los PDFs que subimos del libro de Estadísticas de Ciencias de la Salud, va a ser mucho más llevadero llegar al parcial y obtener un buen resultado, eso seguramente. Que si, bueno, se cuelgan y no participan de las clases, digo, para algo están en las clases, se sacan las dudas, y si hacen los ejercicios, van a llegar mucho mejor preparados al parcial que alguien que no vio nada en todo este tiempo, ¿sí? Ahí yo no recuerdo bien la clase, a ver, trato de fijarme, si no, la fecha del parcial. ¿Vos te acordás, Nati? No. A ver, profe. Ahora me fijo. ¿La cursada va a ser virtual? Sí, la cursada va a ser virtual. Lo que van a ser presenciales van a ser los exámenes finales. No así, los exámenes parciales. Eso El 26 de abril, profe. Sí, es el primer 26 de abril es el primer parcial y el segundo parcial es el 21 de junio, como para que lo anoten. Y ahí tenemos, después de, porque junio es como que terminamos a mitad de mes las clases, porque tenemos el 20 feriado, el 21 sería el segundo parcial, y ahí ya les damos las notas. Ustedes van a saber ahí, ya aprobaron el primero o no, hace rato, pero ahí, una vez que tengan aprobado o no el segundo parcial, tienen el recuperatorio el 27 de junio. Y el 28 cerramos la materia porque nosotros tenemos que entregar el listado antes del 30. Así que estamos ahí sobre la marcha. El 26 del 4 sale el cronograma, sí. Los parciales serían virtuales, sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Profe, una consulta. ¿Subieron tipo un material que tiene 55 hojas? ¿Ese lo tenemos que leer también para mañana para sacar idea? No, lo que los ejercicios de mañana se basan en el Power. El capítulo 1 es básicamente lo que es la estadística y es información en general, que es muy cortito. Y el capítulo 2 tiene todo lo que vamos a desarrollar a lo largo de la unidad 1, ¿sí? También tienen ejercicios ahí en ese libro, que después tienen resoluciones que también se las podemos subir, para que ustedes hagan prácticas, pero los ejercicios de mañana, con que hayan escuchado hoy la clase y les hayan quedado los conceptos, y de última agarran el Power, que también está subido en la página, con eso lo van a poder resolver. O sea, por eso te decía, la idea es acompañarlos y no matarlos con la información, sino simplemente ir a contenidos concretos y automáticamente pasarlos a la práctica para ver si se comprendieron. Obviamente ahí en el libro tienen más ejercicios, por si quieren hacer más ejercicios, pero no hace falta que lean todo para mañana. La primera parte, está la parte donde dice qué es la población, qué es la muestra, qué son las variables. Es lo mismo que acabo de exponer recién en el Power. Pero la idea es ir clase a clase. O sea, lo que vimos hasta hoy es lo que entra mañana en el práctico, ¿sí? Y si ustedes van al día, va a ser mucho más fácil llegar al parcial. Eso es lo que le queríamos transmitir. Profe, una consulta. No, o sea, los trabajos son trabajos prácticos, ¿no? Sin nota. Exactamente, y son para ustedes autoevaluativos. O sea, nosotros no podemos ponernos a corregir entre 100, no sé cuántos son ahora en la sala, pero había más de 100 personas recién. Es imposible, chicos, entre la preparación, entre que es una materia nueva para nosotras, la preparación de las clases, los prácticos, el aula virtual, no hay chance de que lleguemos a poder corregirles uno por uno los prácticos, pero sí darnos la posibilidad del encuentro y compartirles de última el otro martes los resultados de los prácticos de mañana, si cotejan si le dieron los mismos resultados o no, si surge alguna duda. Pero imagínense si estamos los 100 preguntando si lo hicimos bien o si lo hicimos mal, esto va a ser una locura. Así que la idea es que sea saludable para todos y no volvernos locos. Así que bueno, un poco la idea. Bueno, ¿alguien más? Profe, otra consulta. ¿El parcial cómo va a ser? ¿Va a ser múltiple choice? ¿Cuánto tiempo nos van a dar y eso? Todavía no lo pensamos. Agradezcan que tienen la fecha. Fíjense si no les coinciden con otra materia esos días, pero guárdense esos 2 días ya para fecha de parcial para nosotros. Seguramente va a ser escrito y virtual, pero mucho más no sabemos.
Si se llega a habilitar la posibilidad de tomarlo presencial, ahí veremos, pero no sé, hasta ahora no hay definición desde la UNCO. O sea, no para la capacidad que tenemos de estudiantes nosotros, sí sé que para cátedras más pequeñas han podido, para laboratorios o para prácticas, han podido ir habilitando, pero aún no tomó una definición la universidad, y en particular nuestra facultad, lo digo con conocimiento de causa porque hasta el último consejo directivo no se evaluó nada, así que bueno, estamos medio complicados. Por el momento dependeremos del contexto epidemiológico. ¿Listo? Bueno, chicos, sí. Disculpe, ¿puede subir la resolución de las actividades que hay en el segundo capítulo, porfa? Sí, mañana se las subimos, porque hoy no las tengo acá, pero mañana se las subimos, no se hagan problema. Dale, gracias. Listo. Que tenga buena tarde. Chao, chicos, los dejamos. Gracias, profe. Gracias. Nati, nos quedamos un segundo, ¿querés? Así. Chao. Chao, profe. Chao. Okay. No sé cómo hacer para estar, sí, alguno que prendió la compu y no. Y dejó prendida la compu. Sí, los vas poniendo en sala de espera, ahí voy. A ver. Ahí los estoy poniendo. Sí, los pones en sala de espera y quedan ahí dando vueltas. A ver, ahí. Ahí está. Ahí está. Sí. Ahí dejo grabar y ya te. Sí.